Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a un nuevo ejercicio de After Effects. Para este ejercicio vamos a revisar la herramienta de pincel de rotoscopía. Voy a arrastrar un video aquí a mi línea de tiempo, ya lo tengo aquí preparado para poder realizar este ejercicio. ¿Qué contiene esta escena? Vas a grabar a un personaje, nuevamente con una toma general, aproximadamente de la cintura del personaje hacia arriba, para suponer que a la hora de que me disparan, cierto chorro de sangre se salpica a la pared. Bien pudiéramos ocupar el proceso de rotoscopía, hacer un trazo alrededor de mí, generar un fondo aparte y entre el fondo y la máscara de la silueta colocar la sangre para que quede en medio del personaje y del fondo. Pero es un proceso, como tú ya lo viste, un poquito largo. After Effects nos da la posibilidad de utilizar una herramienta en donde la rotoscopía lo hace de forma automática, y aunque tiene mucha ventaja esta herramienta, hay veces que no es recomendable utilizarlo, ya que jala mucho recurso del programa. Al procesar el efecto del pincel de rotoscopía, se van a dar cuenta que va a tardar mucho. Probablemente si no tienes una buena tarjeta de video se puede trabar tu After Effects y se puede volver muy lento. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Lo que vas a hacer primero, si ya tienes la escena en donde te disparan, vas a duplicar el video. Control D, ¿sale? Y el video de abajo, ¿te parece si le ponemos el nombre de fondo? Y la capa de arriba la vamos a llamar pincel de rotoscopía. Perfecto. La capa que vamos a ocupar para esta herramienta va a ser la capa superior. Nos dirigimos a la parte superior del programa y aquí podemos encontrar una paleta de herramientas y vas a posicionar tu cursor acá. Herramienta pincel tipo rotoscopía. Si tú seleccionas la herramienta y quieres darle un clic sobre el video, te vas a dar cuenta que no va a pasar nada, aunque estés seleccionando la capa. Para que la herramienta de pincel de rotoscopía funcione correctamente, lo que tú tienes que hacer primero es entrar a la capa unificada del pincel de rotoscopía. Entonces, sobre esta capa le vas a dar doble clic, ¿de acuerdo? Mira cómo cambia un poquito el área y ya puedo apreciar la circunferencia del pincel de rotoscopía. After Effects lo va a hacer de forma inmediata. Lo único que vas a hacer es darle un clic dentro del personaje y vas a jalar hacia abajo. Vamos a observar una línea muy fina en color magenta que nos muestra el área que ya capturó la rotoscopía. Necesitamos seleccionar todo el cuerpo, entonces empiezo a hacer una línea. Repito, te vas a dar cuenta que After Effects reconoce la silueta de forma automática. ¿De acuerdo? Me acerco un poquito más para hacerlo más exacto. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, mira, tendríamos que deseleccionar esta parte blanca que queda entre el brazo y la chamarra. Al inicio este círculo tiene un símbolo de más que está añadiendo pincel de rotoscopía. Vamos a eliminar pincel de rotoscopía oprimiendo la tecla Alt en tu teclado. Va a aparecer ahora un círculo rojo con un menos. ¿Para qué? Para que te permita eliminar áreas que no quisieras. Antes de eliminar esta parte, nos damos cuenta que el pincel es muy grande. Entonces, para hacer más pequeño el pincel de rotoscopía, voy a oprimir en mi teclado Control y dando un clic primario en tu mouse, vas a jalar hacia la izquierda para hacerlo más pequeño o a la derecha para hacerlo más grande. Repito, oprimiendo Control y el botón del mouse. Lo voy a hacer más pequeño. Ahora oprimo Alt y doy un clic para deseleccionar las partes que no quiero. Con la tecla AFPAG, es decir, un fotograma a la derecha, vamos a ir oprimiendo esa tecla y te vas a dar cuenta que el pincel de rotoscopía ya sigue el movimiento del personaje. Hay ciertos tiempos en mis fotogramas donde ya estoy seleccionando cosas que no quiero, por ejemplo acá. Nuevamente oprimo la tecla Alt y trazo para eliminar las áreas que no quiero dentro del pincel de rotoscopía. Nuevamente avanzo con AFPAG. Ahí vamos bien. Nuevamente aquí, Alt, doy un clic y elimino. Fotograma hacia adelante. Bien, fotograma hacia adelante.
Aquí por ejemplo, nuevamente. Y obviamente te voy a recomendar que la ropa que use tu personaje sea totalmente contrastante con el fondo. En este caso, fíjate, la pared blanca y la chamarra negra. Obviamente After Effects reconoce de forma inmediata la silueta. Entonces, jalando tu línea de tiempo hacia adelante o hacia atrás, tienes que revisar que esta línea magenta se adhiera perfectamente al contorno del personaje. En ocasiones, en cierta parte de la rotoscopía, se llega a perderle el límite en la silueta del personaje. Por ejemplo, voy a oprimir nuevamente AFPAG para ir un fotograma adelante y aquí puedo observar que se pierde la silueta del personaje. Bueno, no te preocupes, simplemente vuelvo a dar un clic dentro del personaje, ¿sale? Y selecciono lo que a mí me interesa. Reviso un fotograma hacia atrás con REPAG para ver si todavía se mantiene el pincel de rotoscopía. Perfecto, ahí sigue. Y también a la derecha. Aquí nuevamente se perdió, hago lo mismo, vuelvo a seleccionar con mi pincel de rotoscopía únicamente lo que me interesa que delimite este pincel. Entonces sigo a la izquierda con REPAG. Hasta acá tendría yo que terminar este proceso con el pincel de rotoscopía. Puedo volver a revisar jalando mi línea de tiempo a la derecha y revisar que esta línea magenta siga de la mejor manera la silueta del personaje. ¿Sale? Entonces, una vez que hayas terminado de colocar la máscara con este pincel, lo que vas a hacer es regresarte a tu composición original. ¿De acuerdo? Ya no quiero que estemos dentro de esta capa, sino que ahora me voy a regresar aquí a la ventana de composición disparo. ¿Qué es mi composición original? Ahorita no ves ningún cambio, ¿de acuerdo? Porque tengo dos capas iguales. Voy a ocultar la capa de fondo para que verifiques que ya el proceso de rotoscopía ya se hizo de forma automática. Ahora podemos apreciar diferentes detallitos que yo puedo arreglar con las propiedades del pincel de rotoscopía. Esos detalles, como por ejemplo este contorno, este filo blanco que se ve alrededor del personaje, ciertos mordiscos o ciertas inconsistencias en el recorte, podemos arreglarlo aquí en las propiedades del pincel tipo rotoscopía, simplemente modificando estas tres primeras opciones de suave, calado y retraer. Por ejemplo, si yo aumento retraer, como ese contorno blanco que no me gustaba, pues se va difuminando hasta desaparecer. Yo puedo suavizar también el corte con este pincel de rotoscopía con calado. ¿Okay? Una vez que ya está listo, digamos que ya me gustó cómo quedó el recorte del pincel, voy a volver a activar la capa inferior. Perfecto. Y lo único que voy a hacer es insertar nuevos complementos. Algunos de ellos te los voy a pasar para que puedas terminar bien este ejercicio. Por ejemplo, voy a arrastrar hasta arriba entre mis capas este archivo. Y este archivo no es más que sangre esparciéndose. La voy a hacer un poquito más grande. Y tiene que empezar exactamente cuando a mí me disparan. Arrastro mi línea de tiempo un poquito a la derecha. Y ahí, pum, ahí cuando está el golpe, coloco y arrastro a la derecha el bloque de la sangre. ¿Sí? Y ahí se ve. Ok. Para que esto se vea de mejor calidad, tendríamos que modificar los modos de fusión. Recordamos, se encuentran aquí abajo, en cada capa. Se logra apreciar cierto contorno del material aquí.
¿Sale? Entonces yo pudiera generar una máscara para suavizar esos contornos. Con la herramienta de pluma voy a crear una máscara dentro de este material. Para colocar máscaras, después con la tecla M 2 veces le voy subiendo un calado de máscara, tal vez unos 20 píxeles, simplemente para suavizar los bordes de este material. ¿Sí? Pero nos falta el material para colocarlo en la parte de atrás, ya que fue el motivo principal por el cual utilizamos la herramienta de pincel de rotoscopía. Y ese archivo que ya tengo aquí en mi panel de proyecto, esta explosión de sangre, ¿dónde crees que lo voy a colocar? Pues tendríamos que colocarlo abajo de la capa que tiene el pincel de rotoscopía. Para poder mover la explosión de la sangre, voy a bloquear las demás capas y esta de la sangre es la que voy a poder mover. Cuando estés trabajando en este proyecto te vas a dar cuenta cuánto recurso jala el After Effects. Se va a demorar en procesar, se puede volver un poquito lenta, no te preocupes. Por eso nuevamente te voy a recomendar que tu ejercicio no dure más de 6 segundos. Recuerda siempre manipular tus modos de fusión. Este nuevo archivo de sangre también vamos a modificarlo. Yo creo que multiplicar. Revisa muy bien la posición de tus capas. Hasta abajo va el fondo. ¿Sí? Va a ser la capa del video original, la cual me va a servir para retomar el fondo de la composición. Después vas a colocar el archivo de la sangre que explota y que se embarra en la pared. En la parte superior, ahora sí, va la capa que contiene el pincel de rotoscopía. Aquí se ve la diferencia, como está ahora arriba de la sangre. Y por último, un complemento más que sería la sangre salpicando. Y para finalizar este ejercicio, vamos a hacer que esta sangre se desplaza hacia abajo, ya que el personaje está frotando su espalda en la pared y va a hacer que la sangre de atrás también caiga. Para eso vamos al siguiente efecto. Y en la ventana de efectos de ajustes preestablecidos vamos a buscar por favor el CC espacio Smear. Aquí lo tenemos y lo vamos a arrastrar a la capa de la sangre de la pared. Voy a ocultar ahorita las capas para que veas qué es lo que hace el CC Smear. Este efecto nos va a mostrar dos manejadores de distorsión, 1 y 2. Entonces obviamente cuando yo me pego en la pared y me empiezo a embarrar y a deslizar hacia abajo, uno de estos manejadores también tiene que ser arrastrado hacia abajo. Conforme me voy desplazando hacia abajo, tengo que animar ese manejador. Por ejemplo, desde acá activamos este cronómetro, jalo mi línea de tiempo en donde yo estoy casi hasta abajo y modifico ese manejador. Podemos subir un poquito el radio, aquí podemos apreciar si tú quieres que se desplace menos o más según sea el caso. Ok, entonces estamos apreciando cómo quedaría la composición. Y hasta aquí el ejercicio, nos vemos en el siguiente video. Te deseo la mejor suerte en el desarrollo de este ejercicio. Gracias.